a dar inicio a este último simposio de la mañana, que es un tanto especial, muy especial para nosotros, porque en este simposio se está concretando, se está haciendo realidad un sueño de la Sociedad Venezolana de Cardiología desde hace muchos años, que era de alguna manera reunir a todos los venezolanos que estaban fuera de nuestras fronteras y que habían hecho cosas espectaculares que algunos sabíamos porque los habíamos tenido en forma aislada participando en nuestros eventos. Otros no sabíamos dónde estaban. Y déjenme decirles que es impresionante que cuando la sociedad monta su stand en el American College y crea un código QR para el registro de todos los venezolanos que de una u otra manera ni se imaginaban que Venezuela tenía un stand en el American College, se registraron 35 venezolanos que estaban, que no sabíamos que estaban ahí y que verdaderamente para ellos fue emocionante. Esto que estamos haciendo, este sueño de la Sociedad Venezolana de Cardiología, conforma lo que es nuestra filial internacional. Queríamos darle nombre y apellido, queríamos darle a ellos sentido de pertenencia, queríamos darle a ellos la idea de que en todos y en cada uno de nuestros eventos ellos estaban participando como la filial Zulia, como la filial Andina, como la filial Centro Sur, y que eran tan nuestros y tan queridos como todos ellos, más allá de nuestras fronteras. De manera tal de que este simposio no trata de que ellos van a hablar sobre un tema en especial, que sí lo van a hacer en otro simposio. La filial internacional hoy se inaugura con un simposio de crónicas de vida. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuáles fueron sus pasos? ¿Cuáles fueron sus fracasos? ¿Cuáles fueron los éxitos? ¿Y qué factores se involucraron en esos éxitos que hoy en día tanto orgullo nos dan? Entonces vamos a comenzar con este importante simposio, un sueño hecho realidad, y le voy a dar la palabra al doctor Luis Díaz para que presente a nuestro primer conferencista. Bueno, espero que haya bastantes servilleticas por aquí, doctor Iván. Me toca presentar al doctor Luis Alejandro Díaz Quintero. Luis Alejandro Díaz Quintero nació en Cumaná, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo medicina interna en la Universidad de Chicago en el programa de North Shore. Posteriormente hizo un máster en investigación clínica en la Universidad de Drexel, Filadelfia, y entró al posgrado de cardiología en la Universidad de Northwestern en Chicago. Allí terminó cardiología, entró en el programa de intervencionismo cardíaco de Hemodinamia, donde lo está terminando su programa actualmente, y ha sido aceptado para hacer un entrenamiento en intervencionismo coronario complejo. Luis nos va a conversar sobre cómo lograr superar con éxito el síndrome del impostor como cardiólogo intervencionista en la Ciudad de los Vientos, Chicago, sin ser deportado. Adelante, Luis. Buenos días, mi querida audiencia. ¿Verdad qué gusto y qué placer estar acá? Déjenme compartirles mi pantalla, perdón. ¿Que pueden verla? ¿Pueden ver mi presentación? Perfecto. Okay. Perfecto. Bueno, de verdad que me deja sin palabras la emoción de estar acá y pues la cálida bienvenida de mi papá y de un grupo de personas que aprecio muchísimo, que tuve el placer de poder verlos ahorita aquí en Chicago. Pues miren, voy a hacer una charla un poco filosófica. Yo le estaba diciendo al doctor Iván Mendoza Brito que yo creo que todos los que nos formamos afuera, ya al final llevamos tantas cosas cargadas en el corazón de lo que nos ha tocado vivir, que cuando a veces nos das el chance de conversar de estas cosas, pues no nos explayamos. Así que porfa, si me paso el tiempo,
siéntanse en libertad de pararme. Pero bueno, yo quería hablarles de algo que hasta hace poco no tenía nombre y se llama el síndrome del impostor. Y mira, la verdad es que no puedo ver a la audiencia, pero quisiera preguntarle al podio, ¿quién sabe? Levanten la mano, ¿quién sabe quién es este individuo? Y si me pueden decir más o menos cuánta gente está levantando la mano. No sé, unas 10 personas. Ah, ok. Yo imagino que las generaciones nuevas sí saben, las generaciones no tan nuevas probablemente están un poco perdidos, pero este individuo es Jon Snow. ¿Ok? Él es un actor muy famoso en la saga de Games of Thrones. Y en mi opinión, este tipo es la clásica definición de un síndrome del impostor. Y le digo por qué. Este tipo nace siendo llamado bastardo, siempre lo denominan bastardo. Lo destierran al culo del mundo, discúlpenme la expresión. Allá lo matan, resucita, vuelve a revivir, lucha todas las batallas que lucha, las gana, encuentra la manera de unir a todos los reinos y aún así, al final del día, cuando lo quieren nombrar rey, él se sigue ya sintiendo bastardo y no quiere. Entonces, para mí, él define lo que es el síndrome del impostor y el síndrome del impostor es básicamente, es este fenómeno de establecerte metas, establecerte objetivos, trabajar en pro de ello de manera muy rigurosa, muy duro. Cuando logras el objetivo, la sensación de logro te dura muy poco. Es una sensación que dura muy poco porque casi que de inmediato empiezas a cuestionarte, oye, ¿será que yo llegué acá por suerte? Se alinearon los mundos. Eh, hablé con quien tenía, tuve la suerte de hablar con quien tenía que hablar. Y empiezas a restarle méritos a los méritos que tienes, a lo que has logrado. Y se convierte en un ciclo, porque la próxima vez que te generas un objetivo, entonces pasa lo mismo, logras el objetivo y regresas al punto de cuestionarte si lo lograste por tus méritos o, algo, o por simplemente por la suerte. So, bueno, hablándoles un poquito sobre mí, pues como ya escucharon, yo soy de Cumaná y pues el camino nunca es una línea recta, ¿no? O sea, nací en Cumaná, después de Cumaná me fui a estudiar medicina a la Universidad de Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, sin saber que, con la idea de que a lo mejor regresaba a Venezuela, con el cariño y las ganas de regresar a Venezuela. Durante ese momento decidí, ¿sabes qué? Pues quisiera tratar de entrenarme en lo que en mi opinión eran los mejores centros de medicina en el mundo. Y digo, bueno, pues que eso me lleve entonces a Estados Unidos. Eso me llevó a Atlanta, después de Atlanta me llevó a Chicago y me ha llevado a zonas rurales del estado de Illinois, me ha llevado a zonas rurales del estado de Iowa y de vuelta a Chicago. Entonces, con esto simplemente quiero demostrarles que, bueno, que el camino hacia un sueño nunca es una línea recta, ¿no? Durante todo este proceso, y creo que si tengo que reflexionar un poco sobre esto, cuando quedé en cardiología fue cuando más lo sentí. Yo empecé a experimentar cosas que ya ahorita en retrospectiva la denomino mi fórmula del impostor. ¿Ok? Yo pienso que para desarrollar el síndrome del impostor necesitas una fórmula y se las voy a explicar. Necesitas factores buenos, ¿ok? Y necesitas factores no tan buenos, que eventualmente te van a hacer cuestionar los factores buenos. ¿Cuáles fueron en mi experiencia mis factores buenos, las cosas que me permitieron seguir avanzando? Mira, tuve, gracias a Dios, buenos puntajes en mis exámenes de revalidación. Creo que hice un trabajo decente en mi residencia, suficientemente bueno como para generar investigación, ciertas publicaciones, ciertas presentaciones, y decidí hacer un título extra. O sea, me enfoqué en generar, en sacar un máster. Ahora, cuando me tocó llegar a un sitio como Northwestern, que es un sitio académico grande, de top 10 en cardiología en los Estados Unidos, me enfrenté a varias cosas. Una es, pues, ser de Cumaná y tratar de meterte en la élite de Chicago puede ser intimidante. ¿Ya? Eso obviamente empieza a generar ciertos pensamientos, como por ejemplo, te hace sentir que te hace sentir menos porque vienes de una ciudad más pequeña, o de una ciudad o de un país más pequeño, no tan vanguardista. Empecé a trabajar con personas que habían sido egresadas de universidades
de altísimo prestigio en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Obviamente eso empieza a cuestionar un poco esa preparación profesional. Llegué a trabajar en una institución que es catalogada muy alto, por lo cual, sabes, te cuestionas si sabes hacer las cosas o si las haces igual que como y te cuestionas si hacer las cosas diferente a como ellos las hacen están bien o no. Las expectativas son altas, todas estas cosas generan dudas. Entonces, con esto yo básicamente pensé en esta fórmula. Mira, los factores no tan buenos, que son esos que acabo de mencionar, eventualmente lo que hacen es que siembran dudas. ¿Ok? Esas dudas que siembran eventualmente tienden a bloquear los factores buenos. Y tú sabes que están ahí, pero igual siembran dudas. Entonces, esas dudas empiezan a cuestionarte. ¿Acaso llegué acá por la suerte? ¿Llegué acá por coincidencia? ¿Merezco estar acá? ¿O por qué yo? Yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Estados Unidos, había un movimiento muy grande sobre diversificar las caras en la cardiología, había un movimiento muy grande sobre tratar de meter gente afroamericana, meter latinos. Y pues en un momento me cuestioné, dije, ¿será que simplemente tuve la suerte de entrar en el momento en que estaban buscando gente así? Entonces eso al final lo que hace es que cancela en tu mente esos factores buenos y crea el síndrome del impostor. Y esto al final se convierte en consecuencia, pasa a tener consecuencias como la inseguridad, la ansiedad, depresión, pobre rendimiento. Ahora, una vez que reconocí esas cosas, pues haciendo un poco de retrospectiva, te das cuenta que los factores no tan buenos que te juegan en contra son factores que usualmente no dependen de uno. Esos factores no dependen en la gran mayoría de uno. Yo no podría cambiar lo que es Northwestern, yo no podría cambiar el sistema de jerárquico de las cosas en el hospital o en los Estados Unidos, cómo funcionan las cosas en cardiología. Pero cómo he enfrentado yo esas cosas, sí podía. Y cómo las enfrentas en cualquier situación que te enfrentes, sí depende de ti. Entonces, ¿qué hice? ¿O qué recomiendo que se hagan en situaciones como esta? Es que hables con gente. Hay mucha gente en tu entorno que ha pasado por lo que tú has pasado o entiende al menos lo que tú estás pasando. Deja que tu trabajo y el tiempo hablen por sí mismos. No importa, a mí nunca se me olvida una vez que me dijeron, nosotros no te conocemos. Y era verdad, yo tenía un mes de haber estado acá. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, mis acciones y el buen trabajo habla por sí solo. Eso calla cualquier palabra, cualquier opinión. Hay que confiar en las habilidades que tienes, la escuela de medicina que te ha formado, todo lo que has hecho para llegar a donde estás. Y hay que saber reconocer tus errores y ser humilde. Eventualmente eso bloquea esos factores malos y crea factores de crecimiento y te permite crecer como persona y como cardiólogo. Entonces, en conclusión, yo pienso sinceramente que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de síndrome del impostor. Lo que pasa es que apenas ahorita se le está poniendo un nombre. Es importante reconocer que subestimar tus cualidades y fortalezas, sumado al enfrascarte en tus debilidades, es la ecuación perfecta para el síndrome del impostor. El ser humilde y dejar que el trabajo hable por sí mismo eventualmente hace que el impostor desaparezca. Y esta es una frase de mi propia creación que creo que es un reflejo de las cosas que yo he aprendido en el camino y se lo quisiera compartir. Y es que el esfuerzo y el fracaso son el precio que pagamos para adquirir la experiencia. Y la experiencia es un prerequisito indispensable para alcanzar el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis, de verdad que conmueve, impresiona y nos da muchas herramientas, incluso a los que no nos fuimos. Gracias, Luis, gracias por lo que nos estás diciendo. Ahora Gracias, doctor. voy a presentar al doctor Iván Mendoza Mujica, quien a su vez va a presentar al doctor Iván Mendoza Brito con una charla sobre su experiencia, sobre su altura, sobre su vivencia. Pero yo no quiero desaprovechar esta oportunidad que me da la vida también para presentarle a alguien cuya experiencia de vida no es lo que quizás
yo quisiera más resaltar, o sus credenciales y sus cualidades como cardiólogo, porque son tan, pero tan difundidas y tan conocidas que verdaderamente redundaría. Pero yo necesito resaltar del doctor Iván Mendoza Mujica su vida dedicada a la cardiología, su vida, sus acciones en pro de nuestra sociedad y de nuestros cardiólogos. Y es por esto, mis queridos amigos, que ya en el contexto de la preparación de nuestro Congreso Nacional, que será el 3, el 4 y el 5 de julio, para mí es un honor que jamás voy a olvidar el presentar a nuestro epónimo del Congreso Nacional 2025, el doctor Iván Mendoza Mujica. Buenas. Gracias, doctora Susana Blanco. Me voy a limitar ahora, muchas gracias, a presentar al doctor Iván Mendoza Brito, cardiólogo, electrofisiólogo, natural de Caracas, y que en este momento se desempeña como jefe de cardiología del Jackson West de Miami, que aunque él no lo va a mencionar, sí aprovecho de decir que es un hospital nuevo que rápidamente alcanzó, en las últimas evaluaciones, está entre el 5% de los mejores hospitales de Estados Unidos. Iván es el jefe de los principales hospitales de Estados Unidos, más joven en ese sentido. Es jefe de electrofisiología del Jackson Main, Jackson South y el Jackson West. Y es un líder mundial en estimulación sin cables. Fue el primer cardiólogo que implantó el Micra AB y la persona que más ha implantado ese dispositivo. Él se va a referir cuál es el día a día para él, que es un jefe de cardiología y trabaja en 3 hospitales de electrofisiología y además hace guardia, porque eso también cuenta. Adelante, Iván Mendoza Brito. Buenos días, es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Quiero darle específicamente las gracias a la doctora Susana Blanco, al doctor José Miguel Correguía y al doctor Bartolomé Quinizola por esta invitación tan importante e interesante. Hoy vamos a hablar de cómo es mi día a día mío acá en el Hospital Jackson Memorial Hospital, con mi servicio de cardiología. Comencemos primero por decir quién soy yo. Algunos me conocen, algunos no me conocen, los que estamos aquí hoy. Saben que soy un médico graduado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Luis Racetti, médico venezolano. Estudié medicina interna en el Hospital Miguel Pérez Carreño y posteriormente fue aceptado al Hospital de Miguel Pérez Carreño, donde dejo ese punto por ahí. Pero antes de eso, mi inspiración, desde pequeño, ¿quién soy yo? Fuera del papel, bueno, yo quería ser médico desde pequeño, desde que me acuerdo que tengo uso de razón. Quería 2 opciones, ser superhéroe, Superman, o ser médico. Como el departamento de aéreo no estaba tan accesible en ese momento, decidí ser médico cardiólogo. Siempre aunado a la Universidad Central de Venezuela desde pequeño, donde pasé mucho tiempo, aún de niño, en el Departamento de Medicina Tropical, en el Instituto de Medicina Tropical, donde crecí y donde no solo me formé, aparte médico, sino que también tengo que agradecerle a la universidad que me dio, no solo me formó como médico, sino me dio una familia. Ahí conocí a mi esposa, la doctora Aguilar. Después de hacer mi medicina interna y a punto de comenzar a hacer cardiología, tuve que tomar una decisión importante, una decisión que no fue fácil y que debido a muchas llamadas internas, a goles personales y a condiciones que en ese momento propiciaron a que tuve que dejar todo lo que tenía aquí en Venezuela y ir al exterior.
aterrizando en un sitio un poco diferente, un poco frío, en Filadelfia, Pensilvania, donde comencé medicina interna en el hospital Jackson, del hospital Albert Einstein. Importante que los primeros pasos fue duro, hubo que tener una validación profesional, comenzar de nuevo, la barrera idiomática fue importante y por supuesto las diferencias culturales entre Caracas, Venezuela y en total Venezuela y Filadelfia. Tuve la suerte de tener un programa que fue ideal, el Albert Einstein, que ha abierto a extranjeros y a los mejores americanos, lo que yo diría una mezcla excelente, donde pude tener lo mejor de los dos mundos. Ya venía entrenado de la parte de medicina interna de Venezuela y donde pude aplicar todo eso en Filadelfia. Ahí pasé 3 años y fui el médico jefe de residentes por un año. Posteriormente realicé mi estudio de cardiología en la Cleveland Clinic Foundation, también realizando un año de Chief Resident, y donde comenzó a crecer la familia. Y posteriormente en el hospital de la Universidad de Brown, donde formé como electrofisiólogo. Muchos challenges, pero en un sitio excelente para estar dedicado a la electrofisiología, a los laboratorios, y como pueden ver, a veces con un clima inhóspito, pero fuera del hospital. La partida dolorosa en ese momento también, pero llegando a algún clima más en lo que uno conocía en Miami, al Hospital Jackson Memorial Hospital. Esto fue ya hace 3 años y donde vamos a comenzar a hablar de cómo es el día a día. Jackson Memorial Hospital es un centro bastante grande, como ya vamos a hablar. Estos son mis compañeros electrofisiólogos, el doctor Goldberger, el doctor Alambracos, el doctor Mitrania, el doctor Asaf Sur y el doctor Chaitra Mohan. Como pueden ver, no hay un grupo, es un grupo bastante diverso y donde yo pienso que soy bien diferente gracias a ser a la hispanidad, al latinismo y a ser venezolano, que se necesita en este sitio. ¿Y por qué? Porque sabemos que a más del 71% de nuestros pacientes se identifican como hispano o latino. Esto es la población de Miami. Y en el Doral, donde está el Jackson Memorial West, es aún más. Entonces, el Jackson Hospital es el tercer sistema más grande de Estados Unidos. Es el sistema más grande si consideramos las camas. Es el número 1 en camas de los hospitales de Estados Unidos. Y ahí es donde me desarrollo. Mi día a día comienza temprano en la mañana con una trotada o corrida. La rutina comienza temprano por la mañana, 4:30 de la mañana me despierto, hay 15 minutos que producen relación y meditación y comienzo a preparar mi día. Esta es la primera parada después de siempre antes un café. En el Jackson Memorial Hospital, donde la primera ronda en la mañana se desarrolla con los fellows de electrofisiología o de cardiología, dependiendo de la rotación. Hay una reunión matutina donde discutimos los casos importantes que se van a desarrollar ese día o los casos importantes que llegaron durante la noche, y se toman las decisiones importantes para ese día. En este Jackson Memorial tenemos los laboratorios de electrofisiología más avanzados, donde realizamos las ablaciones de fibrilación auricular y taquicardia ventricular complejas, marcapasos convencionales y de última generación, desfibriladores, es decir, para todo tipo de procedimientos complejos. Posterior de eso, segunda parada o tercera parada, vamos al Jackson Memorial West, que es donde soy director de cardiología, y posteriormente al sistema de Jackson South Community Hospital, que es el sur. En este sitio tengo mi clínica de los pacientes, y bien interesante que, por ejemplo, el Jackson West,
90% en días específicos ha llegado a ser colombianos y venezolanos, para que se imaginen el tipo de población que tenemos. En el Jackson South está la clínica de monitoreo de todos los dispositivos. En este tipo realizamos la ronda de los pacientes y hay procedimientos de laboratorio para ablaciones simples y procedimientos de implantación de dispositivos. Otro momento que dedico bastante, el 10% del tiempo, le dedico a research. Como saben, realizo varios grupos o lidero varios grupos de research, uno en Jackson South, otro en el Jackson Memorial Hospital, con los residentes y fellows, y que siguen produciendo publicaciones tanto nacionales como internacionales. Este es un día fuera de mi laboratorio. Como saben, una de mis pasiones es la estimulación sin cables, estimulación y desfibrilación sin cables. Como pueden ver, aquí hay varios dispositivos de varias casas preparados para ser implantados en ese día. Y el tiempo importante, obviamente, uno es ser de mentor de residentes, ser jefe de servicio con varias actividades administrativas que son importantes para el crecimiento de nuestra práctica y de nuestro sistema hospitalario, y trabajar como un profesional o un médico adjunto de electrofisiología en el 80% y 20% a veces de cardiología general. Sin olvidar nuestro origen, obviamente este fue el primer sistema que tuve a cargo hace ya un poco más de 20 años. Este fue mi primera enfermera y administradora, era excelente. Esto es Mavaca, Alto Orinoco. Y este es mi grupo de cardiología del Jackson Memorial OS, en donde me desempeño como jefe de servicio. ¿Qué nos lleva a nosotros, a mí, a seguir el día a día? Bueno, siempre inspirado por nuestros mentores dentro y fuera de la medicina. Primero tengo que nombrar al doctor Iván Mendoza Mujica, que como saben es mi padre y es un mentor diario, incansable, una figura a seguir para mí día a día. Otros mentores que siguen siendo importantes para mí y que sigo en contacto, el doctor Sergio Pinsky, el doctor Lord Vidal, el doctor Greg Asher y el doctor Albert, el que sigo en contacto. Otro punto de inspiración para mí, los mentees siguen siendo los fellows, los residentes, los estudiantes que nos inspiran el día a día y que nos hacen ser mejor dentro y fuera del laboratorio. Y al final, obviamente, nuestros pacientes que son la razón por la que nos paramos todos los días y que queremos impactar en su vida positivamente y mejorar, calidad de vida y, si podemos, su mortalidad. Siempre importante acordarnos que para poder encargarnos de los demás, tenemos que encargarnos de nosotros primero. Es importante la salud personal, tener un equilibrio. Trato de realizar sesiones de meditación temprano de la mañana antes de comenzar mi sesión de ejercicio. La mayoría de las veces troto o nado o voy al gimnasio, y importante tratar de resguardar ese tiempo familiar que es sagrado y que es el origen o el tronco donde me apoyo para mi día a día. Mi grupo de... Obviamente otra inspiración es volver a Venezuela de alguna forma u otra. Aquí estoy y de hoy en esta forma digital o rural, pero obviamente hay otros momentos en persona y que tengo para dar y tanto tengo que agradecer. Reflexiones finales, sabemos que el éxito no es llegar a una posición, y eso el éxito es poder levantarnos cada día después de dar y poder impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes y muchas veces en la mortalidad. La pasión por servir es alimento de la perseverancia. Cada paciente sanado justifica cada sacrificio que llevamos. Es importante saber que soy médico encargado de atender pacientes del mundo y venezolanos, no importa dónde estén. Con esto en mente, quiero hacer un resumen de lo que es un día personal,
en la vida de Iván Mendoza. Enjoy picking beach streets and $20 in vibrant energy. Muchísimas gracias, Iván. Are you on your thing? Yes, I'm about to talk. Oh, that's the thing? Yeah. Which one you got? We'll treasure this through all the years, hand in Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y agrego aquí ante tu padre que una de las cosas que más te caracteriza es tu humildad como persona en trato. Quiero resaltarlo delante de todo, delante de tu papá. Bueno, continuamos con el programa y me toca presentar al doctor Daniel Brito. El doctor Daniel Brito es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela Racetti. Hizo medicina interna en el Eastern Albert de Filadelfia. Allí posteriormente hizo un fellow en insuficiencia cardíaca y en el mismo hospital hizo su fellow de cardiología. Posteriormente hizo un fellow en imágenes cardíacas avanzadas. Actualmente es profesor asistente y jefe interino de medicina nuclear cardiovascular en el Instituto Vascular y del Corazón de la Universidad de West Virginia. El doctor Daniel Brito nos va a hablar un tema que se titula Match de tutores y tutoriados en cardiología, una genial propuesta pedagógica venezolana. Adelante, Daniel. Ok, ahora me escuchan. Sí. Ok. Y creo que la presentación, ¿cómo se ve? Creo que se vea bien. Disculpen los problemas técnicos. Ahí está bien, ¿verdad? Ahora Sí. sí. Ok, perfecto. Bueno, para mí, primero que nada, quiero dar las gracias por esta invitación, que fue bastante fortuita cuando nos conocimos en el ACC en Chicago. Y para mí es un gran placer regresar un poco parte de las ideas que uno tiene a Venezuela, que uno nunca deja de soñar con su país y uno nunca se despega en ningún momento. Quiero darle las gracias al doctor Vicente Finisole por el contacto, por la invitación, y de igual manera a usted, doctor José Miguel, por la invitación al Congreso. Yo les voy a hablar un poco de un proyecto que yo quiero plantear para todos los fellows y los residentes y los estudiantes que estén bien sea en cardiología primordialmente, para enfocarnos, para que entiendan lo que es un proyecto de tutoría y para poder hacer una conexión más importante entre los médicos venezolanos que estamos afuera y que estamos en disposición de ayudar. Entonces, yo creé este proyecto basado en otros modelos que se están utilizando aquí en Estados Unidos. Y bueno, quería planteárselos a ustedes porque pienso que es una herramienta fundamental. Entonces, ¿qué pasa?
para mí, en la experiencia personal, para mí fue bien complejo conseguir a un tutor. Y yo vengo de una familia, yo comparto un poco de todas las personas que han hablado, ¿no? Mi papá, la familia de mi papá es de Cumaná, de Carúpano, pero bueno, yo soy el primer médico de mi familia, no tengo más nadie, toda mi familia es odontólogo, y bueno, yo decidí meterme en este camino, pero ha sido difícil porque conseguir tutores o mentores es para mí ha sido uno de los retos más complejos. Pero yo defino, y yo pienso que los tutores son una herramienta que te ayudan a orientarte en este proceso, ¿ok? Un proceso bien sea migratorio, un proceso académico, un proceso de investigación, un proceso de negocios, un proceso de excelencia clínica. Y hay varios tipos de mentores. Dentro de los tipos de mentores, yo creo que uno de los que más nos encontramos es particularmente los de mentores. Así como los dementores de Harry Potter, ¿no? ¿Y quién es un dementor? Bueno, un dementor es un doctor que está en una posición que ya ha tenido parte de su carrera, pero utiliza a los residentes, a los estudiantes, un poco como para su beneficio personal, porque quieren ser ellos los que publican, quieren estar ellos de primer autor, o porque son ellos los que quieren llegar a hacer conexiones o dar charlas. Explotan un poco a los residentes sabiendo todo el trabajo que tienen que hacer. Se enfocan mucho en esa jerarquía académica que es como, bueno, porque yo soy senior, entonces yo tengo más poder sobre ti. Y yo creo que lo más importante es identificar quién es un dementor, porque ese es precisamente con el que no debes estar, ¿ok? También es importante saber que bueno, que a veces no tienen la disposición de ayudar, son negativos o no te orientan bien. Y bueno, es importante identificarlos a tiempo. Y es por eso que yo he desarrollado esta estrategia para tratar de identificar quién puede ser un posible mentor. Por ejemplo, uno de las situaciones que en lo personal yo siempre observé es cuando uno migra o cuando uno está en Venezuela, uno siempre ve a todas esas personas que han tenido una carrera majestuosa y dices, oye, yo quisiera que él sea mi mentor. Pero a veces hay que pensar que llegar a tener un mentor así puede ser bien complejo y a veces no es lo más adecuado. Por ejemplo, aquí tienes la foto del doctor Valentín Fuster, que es de las principales personalidades de cardiología en el mundo. Y yo en algún momento pensé, dije, oye, yo quisiera que él sea mi mentor, pero es algo completamente que dudo que se pueda lograr, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos ver? Yo siempre tuve enfrente a mi mejor mentor, el doctor Iván Machado, que no sé si está, y si está, pues le pido la bendición, porque es mi padrino y lo adoro. Pero yo siempre vi en Iván Machado esa persona con la que yo pude conectar mejor. Y a veces los mentores no necesariamente tienen que ser estas super mega figuras que idolatramos y que vemos en conferencias. A veces están al lado tuyo y son las personas adecuadas. ¿Y qué caracteriza a un mentor? Un buen mentor es una persona, primero, que sea un modelo a seguir, que esté disponible, accesible, que sea solidario, con el que puedas tener una conversación honesta, que sea capaz de entregar conocimiento, de decir y pasar información de errores que has cometido y cómo resolverlos, que te escuche y que te motive, ¿ok? Al mismo tiempo, no todo cae en el mentor. También hay responsabilidades de los residentes o los fellows, o lo que el doctor Iván Mendoza decía, los mentees. Tienes que ser proactivo, tienes que estar dispuesto a aprender, tienes que estar dispuesto a recibir retroalimentación, bien sea constructiva, positiva, negativa, como venga, estar abierto al cambio y saber comunicarse. Ahora,
¿cuál es uno de los factores más importantes? Bueno, tú quieres al final ser un líder. Bien sea el líder, y líder, ojo, no significa que seas un líder de que tienes que estar en lo más alto de la cardiología médica. Tú puedes ser un líder en tu comunidad y sigues siendo líder. Puedes ser un líder en tu clínica, pero esos factores tienes que tenerlos. Y es mejor ser un líder a ser un jefe. Un jefe a veces no tiene las herramientas adecuadas y lo que hace es mandar bajo su comando. Pero es importante identificar cómo ser un buen líder. Entonces, tienes que tener un tutor que esté dispuesto a ayudar y un fellow que esté dispuesto a ser guiado. Entonces, cuando hablo de un tutor que esté dispuesto a ayudar, por ejemplo, yo no puedo pretender que el doctor Valentín Fuster sea mi tutor, porque él no tiene el tiempo y de repente no tiene la disposición, a pesar de que seguramente me dirá, me encantaría ayudarte, pero no es la mejor persona. Entonces tenemos que buscar a alguien que esté naturalmente interesado en hacer esa tutoría. Entonces, ¿cuál es la visión que tengo de este proyecto? El proyecto que quiero plantear es que sea, bueno, un programa líder de tutoría cardiovascular para los venezolanos y para los cardiólogos del futuro, que nos permita distinguirnos en la práctica clínica, en la médica, en el liderazgo, en la investigación. Y que sea algo duradero, que sea algo que yo pueda llamar por teléfono y te diga, oye, mira, cuéntame qué pasó, qué crees que debo hacer aquí y tal, y esté siempre disponible. Eso es el tutor ideal y lo que yo veo a futuro, esta visión que tengo. Ahora, ¿cuál es la misión? Bueno, la misión es el objetivo. ¿Cómo llegamos a la Luna? O sea, primero pensamos de que, bueno, necesitamos una nave espacial y eventualmente llegamos a la Luna. Entonces, ¿cómo llegamos para allá? Bueno, hay que cultivar el entorno, ¿ok? Hay que mantener la armonía de la tutoría, hay que aprender a navegar los problemas, a fomentar el crecimiento académico y a identificar cuáles son los objetivos de cada uno de las personas, tanto del mentor como el residente o el mentee. Y esto es lo que yo llamo hacer una tutoría personalizada. Entonces, basado en todos estos valores, respeto, honestidad, inclusión y trabajo en equipo, podemos absolutamente lograr esto. Pero ¿qué pasa? Como dice Frank Zappa, one size does not fit all. Una talla no sirve para todos. No podemos tener el mismo traje que le sirva a todas las personas. O sea, no puedes tener un tutor que sea excelente en la parte de negocios y investigación y ayuda personal. Puede haber alguien así, pero no es algo muy real. Entonces, hay que saber cuál es el traje que te queda a tu talla. Entonces, yo considero que hay 4 pilares fundamentales donde la tutoría debería estar enfocada y explotar ese pilar. Uno de ellos es la excelencia clínica. Y con esto, ¿qué queremos lograr? Bueno, ser capaces de estar al día, de tener acceso a las revistas, a las guías, a los guidelines europeos y americanos, participar en simposios, dar charlas, de repente ir invitado o ir a lugares a hacer hands-on o procedimientos junto con tu equipo de trabajo, evidentemente hacer medicina basada en evidencias y lograr rotaciones clínicas nacionales e internacionales. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es un pilar de investigación, en donde tú dices, bueno, yo quiero hacer investigación porque pienso que eso es algo que me apasiona. Bueno, pues entonces deberíamos hablar de ese mentor que esté dedicado a la investigación, que sepa publicar, que sepa lo que es un trabajo de investigación, cómo escribir proyectos, cómo elaborar propuestas, estar al día para saber qué es lo que hace falta en la investigación y luego llegar al objetivo final, que es publicar y que esté en revistas nacionales e internacionales. Luego hay otro pilar, es el desarrollo profesional. Y el desarrollo profesional es lo que yo hablo, la planificación de la carrera. Ok, mira, bueno, yo quiero dedicarme a ser académico netamente, o yo quiero dedicarme a tener una práctica privada, o quiero hacer investigación, o quiero hacer un negocio. Entonces, ese desarrollo profesional como médico, como cardiólogo, que igual a veces no van todos de la mano.
también un desarrollo de liderazgo, bien sea institucional o gubernamental. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, mira, yo quiero ser un líder como el doctor Iván Mendoza, que quiero ser un jefe de cátedra de un hospital importantísimo en los Estados Unidos. Bueno, de repente él tiene las herramientas y me va a decir qué es lo que debo utilizar. O de repente yo quiero ser el ministro de salud de Venezuela o de cualquier lugar. Bueno, pues habrá alguien que tenga las herramientas para eso. No todos la tienen. Y fomentar las redes nacionales e internacionales. Y luego hay otro pilar que es el de crecimiento personal, que es entender que a uno nadie se lo explica y uno lo lanza a los leones y eventualmente, bueno, uno, si se llama Daniel, puedes aprender a domar esos leones, ¿no? Y más o menos saber cómo hacer, pero balance de la carrera, de la vida, de cuándo te caes y cómo te levantas, de con quién hablar, de resolver los conflictos. Y es parte de todo esto lo que hablaba Luis del síndrome del impostor, ¿no? O sea, cómo tenemos ese crecimiento personal. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo tengo? Hacer un match de tutoría. ¿Y qué significa hacer un match de tutoría? Bueno, el match de tutoría es principalmente tener los mismos objetivos tanto del aplicante como del tutor. Pero, eventualmente, tienen que estar alineados, tanto el tutor como el aplicante, porque así es como vamos a sacar el mayor provecho de esa tutoría basado en lo que tú quieras hacer. Entonces, con esto vamos a poder evitar tener una discrepancia en los objetivos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, llenamos un formulario, una aplicación de lo que tú quieres como mentor y de lo que tú quieres como aplicante. Y eventualmente vamos a identificar quiénes son los tutores que están dispuestos en todas las sociedades, que están dispuestos a ayudarnos en Venezuela, cuáles son los fellows de cardiología de las diferentes instituciones en Venezuela, y luego con este formulario vamos a poder saber quién es quién y quién es el que más se orienta a lo que queremos. Y luego trazamos una línea de tiempo en donde cada aproximadamente 6 meses chequeamos objetivos, la evaluación del progreso de la mentoría, ajustamos las metas, mira, por dónde vamos, qué tenemos que hacer, qué no sé qué. Y al final hacemos una transición a ya no eres fellow y ahora eres un colega. Y ahora eres un líder en lo que te hicimos de mentoría. Y bueno, con esto creo que se me acaba el tiempo y les quiero dar las gracias a todos ustedes por la invitación. Mi contacto está aquí y ahora el próximo paso que viene es desarrollar esto en las instituciones y con la ayuda de ustedes, bueno, estaremos dispuestos a lograrlo y seguro que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Aquí está. Quiero iniciar estas palabras felicitando la iniciativa de la Sociedad Venezolana de Cardiología en este proceso de internacionalización de la sociedad. Yo lo veo inclusive desde un concepto más amplio, porque la nación venezolana, y se aplica mucho en este momento, va más allá que el territorio. Son conceptos diferentes. Y esto es una nación cardiológica venezolana la que está empezándose con esta invitación para que cardiólogos que están en diferentes partes del mundo por múltiples razones estén conectados formalmente con nosotros como sociedad. En segundo lugar, quiero dar las gracias por la oportunidad de participar en este evento de esta forma y por presentar a mi amigo fraterno Iván Mendoza Mujica. Iván, voy a tratar de resumirlo en 5 palabras desde el punto de vista profesional. Tiene una trayectoria profesional armónica con excelencia. ¿Por qué digo esto? Porque armónica, porque se ha desarrollado en varios campos. En el campo asistencial de la atención médica ha desarrollado un trabajo de primera. En el campo docente es profesor universitario.
En el campo de investigación, ha desarrollado una actividad de investigación que ha trascendido los límites del país. Y además ha sido una persona innovadora y con una participación activa más allá del campo netamente cardiológico, sino en el escenario nacional, con una producción que es el profesor, no sé si lo sabían, universitario de la Universidad Central de Venezuela, con más publicaciones. Iván, ya desde el punto de vista cronológico, nos conocemos desde hace más de medio siglo y está cumpliendo este año las bodas de oro como cardiólogo. Egresó en la promoción de 1975 de cardiología del Hospital Universitario de Caracas. Y durante, bueno, estos años ha desarrollado actividades precisamente por ser armónica con excelencia, ha desarrollado actividades en diferentes escenarios mundiales, en el campo de la electrofisiología y particularmente en el campo de enfermedades infecciosas y corazón, concretamente en Chagas y en otras, en la Federación Mundial, yendo de arriba hacia abajo, en la Federación Mundial del Corazón, en la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, el American Heart, el American College, la Sociedad Suramericana de Cardiología, en múltiples escenarios. Iván ha tenido una participación brillante, le ha dado luz a diferentes escenarios. Por lo tanto, pienso pues que una guinda que se le agrega a esta colección desde el punto de vista de su currículo, de su trayectoria, es este justo reconocimiento de este anuncio que nos hizo Susana, de que va a ser el epónimo del próximo Congreso Venezolano de Cardiología, lo cual pues me genera gran satisfacción. Felicitaciones. Ya agarra Hernando. Muchas gracias, Bartolomé. Eso demuestra lo generoso que tú eres y la amistad que tenemos. Muchas gracias. Yo creo que la charla puede arrancar. No tengo ¿La tiene grabada? ¿La tiene grabada otro? Tienes que hablar. Aquí, te toca a ti. O sea, Adrián. Ah. Ajá. Creyeron que se había arrepentido, ¿no? No, Ah, no. Buenas, doctora Susana Blanco, Bartolomé Finisola, José Miguel Torres Viera, doctores Condado, Díaz, estimados colegas. Es bien grato para mí participar en este congreso del 13, particularmente en este simposio y respondiendo las interrogantes que planteó el doctor Torres Viera. El comienzo. Este es el doctor Federico Moleiro, nuestro tutor, profesor, padrino de nuestra promoción, jefe, excelente amigo. El doctor Moleiro nos dictó una conferencia en el posgrado de cardiología del Hospital Universitario sobre patrones electrocardiográficos del infarto y hemibloqueos. Unos días después ingresa a la sala de hospitalización, Hospital Universitario de Caracas, que estaba a nuestro cargo una paciente de 76 años con un infarto del miocardio de días de evolución. Analizando la serie electrocardiográfica encontramos esto. Fíjense la derivación de dos. Alternancia del complejo QRS. QS-QR. QS-QR sin cambio en la frecuencia. QR, infarto inferior. QS, la mezcla de infarto inferior con hemibloqueo izquierdo anterior. Un hemibloqueo 2-1. Reconocemos los trazados, se los llevamos al doctor Moleiro, quien nos dice, nunca he visto esto, hay que publicarlo. Salió esta publicación, nuestra relación con nuestro tutor, el doctor Federico Moleiro, y la primera publicación en inglés que realizamos. Se aprovechó la ocasión porque teníamos el conocimiento. Clave para aprovechar un tutor y para ser tutor,
prepararse, educarse para adquirir competencias, ser curioso, anticiparse. Tienen que tener un tutor, tener una red de apoyo local, nacional, internacional, participar en grupos de trabajo y sociedades científicas. El posgrado de cardiología, excelente, coordinado por el doctor Luis López Grillo, mejor imposible, el doctor Federico Moleiro, excelentes profesores y compañeros muy estimulantes como el doctor Bartolomé Finisola Chel, Jacobo Rosenthal y Iván Fuenmayor. Siguiente paso, momento clave, posgrado de electrofisiología del Hospital Jackson Memorial de Miami, donde trabaja en este momento Iván Mendoza Brito, no es una casualidad. El doctor Castellano nos recibe y nos dice, los primeros 2 meses te vas a trabajar con el doctor Cherlán Lazara, el sheriff, en el Hospital de Veteranos. Electrofisiología experimental en perros. Aquello fue como un baño de agua fría para nosotros. Queríamos trabajar con pacientes. Bueno, 2 meses pasamos con el doctor Cherlán, que era experto número 1 en ACGIS. Salió una publicación que ellos generosamente me colocaron de primer autor. Regresamos donde el doctor Castellano y le mostramos aquello. Se estimuló, llamó al doctor Zoom y se empezó a trabajar en estimulación selectiva y no selectiva del ADI. Trabajo pionero, esta publicación sobre la estimulación selectiva y no selectiva del ADI. Otro tutor, el doctor Antonio Vallés de Luna, que nos invitó a participar en el congreso Nuevas Fronteras en Arritmias y Electrofisiología. Era el principal congreso de arritmias, grupo de expertos. Nos presentó al doctor Francesco Fulanello, que era el director del curso. Le dijo que éramos de las personas que más sabían de fibrilación auricular. Obviamente que era él. Bueno, tuvimos la ocasión de compartir y aprender muchos expertos en electrofisiología y a realizar este trabajo, un nuevo síndrome familiar inducido por interacción de Trypanosoma cruzi con alteraciones SCN5A, con la doctora Silvia Priori, la madre de SCN5A, de la canalopatía. Un cardiólogo de Caracas pudo compartir con la diosa del Olimpo de la electrofisiología, la doctora Silvia Priori. Aprovechamos la oportunidad. Esta foto reciente de la doctora Silvia Priori en el Congreso del American College of Cardiology de hace unos días, ella recibió el premio Valentín Fuster, que es uno de los mejores premios del American College of Cardiology por sus actividades. El proyecto cardiotropical. La Sociedad Española de Cardiología, en reunión con la Sociedad Venezolana de Cardiología, plantearon la necesidad de un proyecto conjunto. La doctora Susana Blanco, junto con el doctor Dan Pérez, plantearon el tema cardiotropical. Lo aprobaron y tuvieron la generosidad de darme la oportunidad a trabajar sobre ese tema. De nada vale el conocimiento si no hay una persona generosa que te brinda la oportunidad. Junto con los doctores Miguel Ángel García Fernández, Juan Márquez, nuestro querido compañero, y Rogelio López. El primer libro sobre este tema. Abre las puertas para otro libro, el Next Heart, editado por los doctores Adrián Barachú y Saldarriaga, sobre enfermedades infecciosas que afectan el corazón, trabajando como colaborador y coautor de 8 capítulos, y teniendo la ocasión de compartir con el doctor Barachú, otro tutor, más de 30 publicaciones en inglés en conjunto y 3 libros, uno de ellos está en prensa con una sorpresa. Otra oportunidad. Van a evaluar las universidades nacionales y a nivel mundial. Y la vicerrectora académica, María Fátima Garcés, busca investigadores que tengan citas, porque la evaluación de las universidades es por la cita de sus investigadores. Envía al profesor Segovia a reclutar y él le recibe un rumor de que yo tengo algunas publicaciones con citas. Se presenta, me inscribe en Google Académico. Si ustedes no están inscritos es como no existir. Él mismo coloca los trabajos y cuando llega al trabajo 100, paso a ser el investigador con mayor número de citas de toda la Universidad Central.
hizo un acto especial de reconocimiento a la doctora Fátima Garcés. Pasé de conocido al mejor investigador. Publicaciones no viene al caso. Vamos a preguntarle a un experto sobre tutoría, el doctor Valentín Fuster. Presenta las 4T en un congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología que estábamos presentes. Primera, tiempo para reflexionar. Recomienda 15 minutos de meditación, relajación. Todos los días te calmas y vienen ideas. Segundo, talento para descubrir. Conozcas tus fortalezas y si trabajas en eso te realizas. Tercero, transmite lo positivo. Si te queda en lo negativo, estás secuestrado. Y cuarto, lo que nos ocupa, tutelar a la gente joven. Según Valentín Fuster, entendiendo como tal cualquier persona, porque todos somos inmaduros y necesitamos gente que nos ayude. Escuchar y enseñar. Las generaciones que siguen es nuestro futuro, nuestra responsabilidad. Es enseñando que aprendemos y ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Recomiendo revisar avances cardiológicos, la publicación del doctor Valentín Fuster de las 4T. ¿Qué mejor tutor que el doctor José Miguel Torres Viera? El cardiólogo que tiene más conocimiento de las diferentes especialidades de la cardiología, lo demostró en el MECA ayer, en este evento, y lo sigue demostrando en cada congreso de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hay que aprovechar al doctor Torres Viera. Una excelente experiencia poder trabajar con gente joven, hijos de excelentes cardiólogos, como el doctor Vicente Finisola, hijo del doctor Bartolomé Finisola. El doctor Vicente Finisola ha presentado trabajo en el American College of Cardiology, American Heart Sociedad Europea, conferencias, ganado premios. Iván Mendoza Brito, que comencé siendo su tutor y ahora es mi tutor. El doctor Elio Rodríguez, hijo de Eliodoro Rodríguez, también ha presentado trabajo de nuestro grupo en los congresos de la Sociedad Americana, American College of Cardiology, American Heart Sociedad Europea, este año en el American College. El doctor Carlos Moore, hijo de Igor Moore, presentó un trabajo en la Sociedad Española de Cardiología de nuestro grupo y se ganó el premio al mejor astra. La doctora Karina González Carta, hija del doctor Alfonso González, fundador de Fundacardín, con quien hemos tenido compartido múltiples investigaciones, publicaciones, participaciones en capítulos, grupos de trabajo, consejos. Y su hijo, Enrique Alvirez González, segunda generación, que ha presentado 3 años trabajo en el American College of Cardiology con excelentes resultados. Para concluir, la clave que pregunta el doctor Torres Viera. Bueno, llegó este correo hace unos días del New York Times y el título lo dice todo. Manténgase curioso y actualizado. Esa es la clave. Muchas gracias por su atención. Excelente. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. La doctora Susana Blanco, nuestro actual presidente, mi amigo y tutor Iván Mendoza, mi otro tutor José Miguel Torres Viera, doctor Bartolomé Finisola, mi amigo y mi hijo también, que ha sido ahora mi tutor. Y en esta oportunidad, en este simposio, no lo voy a llamar revolucionario ni progresista, sino evolucionario, para que no se contamine el problema. Para mí es un gran orgullo y un placer presentar a mi hijo en una experiencia de este tipo como persona, y él es un egresado de la Universidad Central de Venezuela, pasó los exámenes estos de los STEPS y fue a formarse en un centro muy importante que se llama el Albert Einstein en medicina interna, donde el hijo de Iván Mendoza Brito, un grupo de venezolanos tuvieron una recepción extraordinaria y un gran apoyo allí.
y ahí fue residente y hizo un año de como chief resident. Hizo también un posgrado de estadística y ciencias médicas como el hijo de Luis en la misma Universidad de Dresde, en Filadelfia. Posteriormente tuvo una grandísima oportunidad de entrar en la Universidad de Emory University en Atlanta, donde comenzó la angioplastia en el mundo con el doctor Andrés Grunzing. Y ahí empezó haciendo un posgrado de cardiología con una característica de investigación el primer año en Structural. Luego hizo hemodinamia y después hizo un año específico de Structural en ese grupo. Y finalmente ahora está ubicado en Texas, en el grupo del hospital, en un hospital de Round Rock, en un grupo de Scott Baylor White. Y es un adjunto de cardiología, director del laboratorio de hemodinamia y la parte estructural que la desarrolla en una forma muy bella. Así que esta es una oportunidad que tenemos con él de poder ver esa experiencia de todos esos pasos. Así que adelante. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran placer ser parte de esta jornada educativa del 13 en Venezuela. Mi nombre es José Francisco Condado, yo soy cardiólogo intervencionista en Round Rock, Texas. Bueno, toda la jornada que estamos hablando es sobre nuestra trayectoria, de cómo nos convertimos en cardiólogos aquí en Estados Unidos, pero todo comienza en Venezuela, donde nací y crecí y obviamente me formé como médico general en la Universidad Central de Venezuela Luis Racetti, donde siempre estaré agradecido por una educación completa y humanitaria de ser un buen médico. Cuando hablamos de cómo entrar a ser médico en Estados Unidos, hay que entender cómo es el proceso de la medicina en Estados Unidos. Aquí se hace un pre-med, después del cual se entra a la escuela de medicina que dura 4 años. En el primero y el segundo año de la escuela se aprenden las ciencias básicas como farmacología, bioquímica, etc. Y al final de ese segundo año se hace un examen que se llama el STEP número 1. Es una prueba estandarizada nacional donde todas las escuelas de medicina tienen que aplicar. Después de que pasas ese examen, haces el tercer y cuarto año de la escuela y al final de graduarte de médico haces el STEP 2, que es un examen también estandarizado, más basado en el tratamiento médico o el conocimiento médico del tratamiento de un paciente, mientras que el STEP 1 es más de ciencias básicas. Y después entras a tu posgrado y después de que haces el posgrado, el primer año de residencia, tienes que hacer el STEP 3, que es un examen más práctico de cómo es la práctica de tratar a un paciente. Como médico extranjero, tú básicamente tienes que entrar como coleado y avanzar en todos los steps al mismo tiempo. Es decir, que tienes que hacer el step 1 y step 2 una vez que te gradúas como médico, lo cual muchas veces es difícil porque tienes que aprender otra vez la bioquímica, farmacología cuando ya eres médico. En mi caso, yo lo hice durante mi ruralito, hice el step 1 y durante mi rural hice el step 2 e incluso hice el step 3, porque si quieres venir con una visa específica como la visa H, tienes que tener los 3 steps para el momento en que aplicas en tu posgrado. Una vez que ya tú tienes los steps, ahora quieres entrar al proceso de aplicar a los posgrados y haces un proceso que se llama el match, en donde hay una página web que se llama el ERA, donde tú pones tu currículo, tu carta de recomendación, las notas de tus exámenes y tú aplicas los posgrados que quieres. Todos los posgrados tú puedes aplicar, pero mientras más posgrados aplicas, más te cobran dinero. Esto es un país capitalista. Y aquí esto es un ejemplo de las aplicaciones del 2021 de la averaje de los posgrados. Por ejemplo, en un posgrado que tiene 20 puestos, alrededor, en averaje aplican casi 3.000 personas, de las cuales 280 les mandan invitaciones y 200 personas son rankeadas para la posición. Y después llega el match, donde unen el rank, la posición 1, 2, 3 de cada programa a los aplicantes y cada aplicante pone en la posición de 1, 2, 3 los programas que quiere. Hay un algoritmo que une eso y hace el match y te dice dónde quedaste. Pero esto te muestra qué competitivo es el proceso de aplicación de un posgrado aquí en Estados Unidos. Esto es un ejemplo también de que la diferencia de los posgrados depende de la especialidad. Cirugía plástica, por supuesto, es mucho más competitiva que, por ejemplo, pediatría o incluso medicina interna, donde el 97% de los aplicantes por lo general quedan. Pero estos son los aplicantes americanos. Pues esta es la data a la izquierda del 2025, donde muestra el resultado del match.
Y a pesar de que sí es correcto que para medicina 93% de los aplicantes quedaron, nada más el 58% de los aplicantes extranjeros quedaron. Es decir, que como médico extranjero es mucho más difícil entrar en un posgrado aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo aumentas tu probabilidad de entrar en un posgrado? Pues bueno, tienes que hacer rotaciones en Estados Unidos, como por ejemplo yo aquí roté en Boston con Igor Palacio y en Houston con el doctor Paniagua durante 3 meses para tener experiencia clínica en Estados Unidos. No puedes esperar mucho tiempo a aplicar. De hecho, si tú esperas más de 5 años de ser graduado de médico, muchos programas ni siquiera evalúan tu aplicación. Tienes que tener una buena nota en los exámenes, no solo pasar bien el examen, sino tienes que seguir bien. Y por ejemplo, los posgrados competitivos te piden, por ejemplo, más de 230 o una nota muy alta en los exámenes, del Step 2 sobre todo, para poder evaluar tu aplicación. Y lo último es investigación. Así, aquí vemos también como a medida que, sobre todo en los lugares competitivos, mientras más publicaciones, más probabilidad tienes de tener un posgrado. Y este, por ejemplo, es mis publicaciones donde te muestra cuántas veces he sido citado en los últimos años. Y eso te da lo que se llama el índice H o el H-Index, que te dice qué tan relevante han sido tus publicaciones. Para tener un contexto, una persona recién graduada, un profesor asociado, tiene un índice H de 5 o 10, o un profesor completo universitario tiene un índice por lo general más de 20. Yo hice mi posgrado de medicina interna en Filadelfia y una vez que hice mi posgrado yo estaba claro que yo quería hacer cardiología. Y esta es la data de las aplicaciones de cardiología en Estados Unidos del año 2025 y muestra que en el 2025 solamente el 28% de los aplicantes que entraron eran médicos extranjeros y por lo general el 70% de las personas que aplicaron para cardiología y quedaron. Es decir, que es muy difícil entrar en cardiología. Y en parte es porque a medida que han aumentado las posiciones de cardiología, el número de aplicantes ha aumentado progresivamente. Es decir, se ha convertido en una subespecialidad muy competitiva. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como internista para aumentar mi chance de entrar en cardiología? Y en mi caso sigue siendo el mismo proceso del match. Tienes que igual haber salido bien en los steps. Tienes que haber hecho investigación y hay otras cosas extras que puedo hacer. Yo fui jefe residente, que es un año extra de cardiología, y también hice un posgrado, un máster en investigación en la Universidad de Drexel, donde aprendí a hacer análisis estadístico y pude hacer mejor investigación. Gracias a todo eso quedé mi posgrado en Emory, en Atlanta, donde fue un gran honor estudiar donde Andreas Grusing hizo los primeros cateterismos en Estados Unidos, donde John Douglas, aquí en la foto arriba, hizo el primer stent en los Estados Unidos, donde pude trabajar con Peter Block en la foto de la izquierda, que hizo la primera valvuloplastia con Igor en Boston, con Adam Greenman y Vasily Babalarios, que hicieron la primera trascava, los primeros Lampoon, las primeras basílicas estructurales. Pero bueno, me tomó 11 años de posgrados haciendo medicina interna, siendo jefe residente, el máster, cardiología intervencionista y estructural. Y una vez que terminé ese posgrado, ahora entré como adjunto aquí en Texas, en el Baylor Scott & White Round Rock, que básicamente es al norte de la ciudad de Austin. Aquí he tenido el gran privilegio de ser parte también de los posgrados de medicina interna. Yo soy uno de los subdirectores del posgrado de cardiología general y del posgrado de cardiología intervencionista. También tengo un trabajo administrativo, soy el director del laboratorio de hemodinamia y eso me hace presidente del comité de dolor de pecho aquí en el hospital que nos mantiene a mantener todas las regulaciones y hemos ganado muchos premios de alta calidad que reconocen la calidad del servicio que damos, tanto del tratamiento de síndromes coronarios agudos como de insuficiencia cardíaca. Para la parte estructural también es una parte muy importante para mí crecer, por mi subespecialidad, y hemos tenido un aumento progresivo de nuestro volumen de casos estructurales, eso en base a crear un equipo y crear una infraestructura de referencia para evaluar a los pacientes. Y así vemos que desde el 2020, cuando yo llegué, hicimos alrededor de 70 casos estructurales, hasta el año pasado, que ya estamos casi a 300 y este año vamos aumentando más.
Esos casos estructurales incluyen las válvulas aórticas, válvulas mitrales, mitral clip, clip tricuspidios, cierre de la orejuela y PFO y CIAs. Somos muy orgullosos. Este año logramos hacer nuestra válvula TAVR número 500. Aquí estamos Ángel Caldera, mi compañero en crimen, con nuestro cirujano y el paciente número 500. Y también estamos muy orgullosos de que este año lanzamos nuestro programa de EVOQUE de reemplazo tricuspidio. Somos uno de 3 hospitales en Texas que tienen esta tecnología. Al final del día, todo esto es posible gracias al apoyo de un equipo y el apoyo de mi familia, de mi esposa, mis 2 hijos y mis padres, a quienes siempre les tengo agradecido todo el apoyo que me han dado y el cariño de estarme a mi lado durante todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este hermoso simposio, por cierto, no se vayan porque después tenemos un almuerzo, ¿ok? Con mucho gusto presento a la doctora Karina González Carta, quien conjuntamente con nuestro querido y tan connotado José Miguel Torres son nuestros embajadores por Venezuela en el ACC. Karina ha sido nuestra representante por excelencia y ha trabajado muchísimo por hacer ver, por hacernos notar, por realzar lo bueno que hacemos y no solamente realzar lo bueno que hacemos allá, sino estar presente siempre cuando lo hacemos acá. La doctora Karina es profesora asistente e investigador de la Clínica Mayo, miembro de la directiva del Steering Committee del American College, coordinador del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Clínica Mayo, coordinador del Consejo de Rehabilitación Cardíaca y Cardiología del Deporte de la SIAC y miembro del Comité Internacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología y Deporte en Ascardio. Karina le corresponde un tema que, bueno, a mí me encantó el título desde siempre. ¿Cómo se hace para trabajar en lo que se cataloga como el primer hospital del mundo, la Clínica Mayo? ¿Cuál es el secreto? ¿Hay llaves de acceso especiales? ¿Cuáles son esas? Gracias, Karina, como siempre, deleitada y muy honrada con tu presencia. Gracias por esa súper bella introducción. Gracias. Don Luis Díaz, doctor Condado. Estimados colegas, es bien grato para mí nuevamente participar en el curso cardiovascular de Caracas, particularmente en este simposio Crónicas de Cardiología más allá de nuestras fronteras, con el tema ¿Cómo trabajar en el primer hospital del mundo, específicamente en la Clínica Mayo? ¿Hay un pasadizo secreto? ¿Cuál es la clave de acceso? En los siguientes minutos quiero compartir con ustedes el camino para llegar a la posición que tengo hoy, los desafíos y lo que significa llevar nuestras raíces a un escenario global como la Clínica Mayo. Para comenzar, recordarles que la sede principal de la Clínica Mayo se encuentra en Rochester, Minnesota, y como pueden evidenciar allí en el recuadro más clarito, específicamente en el condado de Olmsted. Es una ciudad de aproximadamente 123,000 habitantes, de los cuales más de un cuarto de la población hace vida dentro de la Mayo. Hablar de la Clínica Mayo es hablar de una institución con más de 150 años de historia, que ha sido consistentemente reconocida como el mejor hospital del mundo. Pero más allá de los rankings y las cifras, lo que realmente distingue a la Mayo es su filosofía. El paciente siempre es lo primero. Es un lugar donde la excelencia médica se combina con un profundo sentido de humanidad, donde el trabajo en equipo no es un lema, sino una práctica diaria, y donde cada decisión se toma pensando no solo en la ciencia, sino en la persona que está del otro lado. La Clínica Mayo recibió recientemente por 7º año consecutivo el reconocimiento como el mejor hospital del mundo según la revista Newsweek. Este honor no solo refleja la excelencia médica y científica de la institución,
sino también su compromiso inquebrantable con la atención centrada en el paciente. Y si uno observa con atención, esa filosofía está grabada incluso en el escudo que representa a la institución. Este escudo tiene 3 escudos entrelazados. El de mayor tamaño simboliza la práctica médica y a sus lados está la educación y la investigación. En esta tabla se muestran los 8 mejores hospitales del mundo, encabezado número 1 la Clínica Mayo, en segundo lugar la Cleveland Clinic y en tercer lugar el Hospital General de la Universidad de Toronto. ¿Cuál fue la clave de acceso? ¿Es acaso un código? En realidad no, es una combinación. La oportunidad, la preparación, el propósito, coraje y la excelencia. El comienzo, el primer contacto, la oportunidad aprovechada. Gracias a las alianzas estratégicas entre Ascardio y más específicamente el doctor Pinisola y la Clínica Mayo, a través de la doctora Carmen Terzic Barquisimetana y amiga de Ascardio, que abrió una oportunidad a un grupo de cardiólogos, uno por cada país, para formar lo que sería el Grupo Suramericano de Rehabilitación Cardíaca. En esta foto podemos observar al doctor Bartolomé Finisola, al doctor Thomas Allison, al doctor Francisco López Jiménez, conocido por todos, y por supuesto la doctora Carmen Terzic. También están en este grupo la doctora Graciela González de Paraguay, el doctor Santibáñez de Chile, la doctora Rosalía de Perú, la doctora Claudia Enchique de Colombia, la doctora procedente de Argentina, Gerard Bourdieu de Uruguay y el doctor Arthur Hervey de Brasil. Todos, aún después de tantos años, seguimos formando parte ahora del grupo de rehabilitación cardiovascular y cardiología del deporte de la Sociedad Interamericana de Cardiología, del cual sirvo en la actualidad como coordinador. Esta fue mi ruta hacia la Clínica Mayo. Primero, la oportunidad ofrecida por el doctor Bartolomé Finisola. Oportunidad que requería que tuviese formación en cardiología e interés por la rehabilitación cardíaca, dominio del idioma y que estuviese dispuesta a aceptar este reto. Otra situación clave fue el Congreso Mundial de Cardiología, el cual fue realizado en Australia, donde el grupo participó conjuntamente con el World Heart Federation, que nos brindó no solamente una ocasión única de participar en este evento, pero además de compartir con amigos de la Clínica Mayo. Por mi desempeño y lazos de amistad, fui invitada a retornar a la clínica. Mi respuesta inmediata fue un sí. Sin embargo, al retornar a casa surge la incertidumbre. Dejar todo atrás no es fácil, lo profesional, la familia. Sin embargo, en el 2015 tomo una decisión clave en mi vida y doy mis primeros pasos en la Clínica Mayo. El doctor Allison me recibe como mi tutor y empieza mi actividad como fellow postdoctoral. Trabajo además de cerca con el doctor Francisco López Jiménez y la doctora Carmen Terzic. Ya son 10 años. Esta llave abre todas las puertas de la Clínica Mayo y no deja de sorprenderme la profunda confianza que la institución ha depositado en todos los que formamos parte de ella. Esa confianza no solo abre puertas, sino que también crea un ambiente en el que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer, aprender y contribuir al legado de excelencia que define a la Clínica Mayo. Las posiciones y los logros que he obtenido. Roles que me permiten combinar la investigación, la educación y el liderazgo. Cada experiencia
ha sido una oportunidad para impulsar el conocimiento y fomentar el crecimiento de los demás. La formación continua ha sido fundamental en mi crecimiento profesional y en las posiciones del liderazgo que he asumido. Este camino me ha impulsado a comenzar un MBA en la Universidad de Minnesota, que hoy estoy a punto de concluir en los próximos meses. Esta experiencia ha sido enriquecedora, ampliando mi visión estratégica y brindándome nuevas herramientas para seguir contribuyendo al ámbito médico y educativo. El aprendizaje nunca se detiene. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con orgullo lo logré. Este logro no es solo el fruto de una oportunidad, sino del trabajo constante, la preparación y la determinación para aprovechar cada momento. El camino no ha sido fácil, pero cada paso ha sido valioso. Aprovechar la oportunidad con esfuerzo y preparación me ha permitido crecer no solo como profesional, sino también como individuo. Este es un recordatorio que los sueños se hacen realidad cuando nos comprometemos plenamente con nuestra visión y trabajamos con pasión y resiliencia. Hoy tengo el honor de formar parte de la Clínica Mayo, una institución que ha sido clave en mi desarrollo profesional. Y también formo parte del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. A través de mi colaboración en programas internacionales, tengo la oportunidad de orientar a médicos de todo el mundo sobre cómo alcanzar el éxito profesional, tanto en los Estados Unidos como a nivel global. Este trabajo no solo me permite compartir conocimientos, sino también tender puentes, porque sé por experiencia propia que el camino del médico internacional está lleno de desafíos, pero también de posibilidades extraordinarias. Mi mensaje final es este: el talento no tiene fronteras. Si combinamos excelencia, visión global y colaboración, no solo seremos mejores médicos, cardiólogos, sino mejores líderes. Hoy tengo el honor de transitar los pasillos de la Mayo en compañía de mis hijos, Enrique José, que pueden ver en la imagen superior derecha, y de Andrés en la imagen superior, inferior derecha, quienes también forman parte de la clínica. Es un verdadero orgullo verlos seguir este camino, contribuyendo al legado de excelencia y dedicación que caracteriza a esta institución. Si tienes un propósito, ya tienes la clave. Gracias. Bueno, la verdad es que pueden quedarse sentados porque van a repartir ahora un lunch para el almuerzo, y mientras tanto nosotros vamos a seguir unos minutos más acá con ustedes compartiendo un poco el feedback de esto, ¿no? Yo creo que yo quisiera decir un par de cosas. Uno, que la experiencia que nos mostraron los muchachos, todos esos consejos de los cuales ellos tuvieron que aferrarse para poder tener los logros que tuvieron, son perfectamente válidos para transportarlos aquí en Venezuela. O sea, realmente es el mismo esfuerzo, es el mismo sacrificio y son las mismas herramientas las que pueden utilizar los residentes y los cardiólogos jóvenes venezolanos para seguir adelante y para hacerse carrera. Y en base a eso, yo creo que es menester que nosotros resaltemos la presencia de quizás uno de los mentores más importantes que tiene nuestro país, el doctor Finisola. Yo creo que aquí por lo menos un 30% del auditorio de alguna manera está directamente relacionado a cardio y a ustedes. Así que nosotros como sociedad estamos muy complacidos de haber podido compartir este simposio con usted, doctor Finisola. No. Sí, sí. Yo les digo, muchas gracias, ¿no? Pero sí quiero destacar, muchas gracias por esas palabras y me siento muy satisfecho de poder Sube el micrófono. seguir esta cadena, porque el proceso
que en eso el idioma inglés nos ganó, porque el proceso de mentoring, que nosotros no tenemos la palabra en español, tiene otros dos componentes del mentoring, el mentor y el mentee. Total. Nosotros tenemos que trabajar más con el término de, bueno, mentor, maestro, proceso de educación y seguimiento, el discípulo quizás se parece más, pero en inglés tienen las tres palabras mentor, mentoring y mentee. Y precisamente yo creo que ese es un compromiso que uno adquiere cuando recibe algún conocimiento. Ahora, sí pienso que es importante destacar en todas las experiencias que son exitosas, porque ¿qué define en un momento el éxito o el fracaso? Todos hemos tenido éxitos y fracasos. Si cada uno se revisa, ha tenido éxitos y fracasos. Lo que marca la diferencia es la actitud que tenga la persona ante el éxito y el fracaso. Pienso que eso es clave. Thomas Edison decía que el haber tenido 10.000 fracasos le permitió llegar a un éxito. Y efectivamente fue un individuo exitoso que decía que además del talento, decía que el éxito tiene relación 1% con la inspiración y 99% con la transpiración. O sea, hay que sudar, como vemos todos los casos, fueron personas que se esforzaron y trabajaron y les costó llegar ahí. Por supuesto que tenían y tienen talento. Yo pienso que es la actitud que se tenga ante los hechos, que algunos lo superan, otros no lo superan. Algunos transforman a veces un acontecimiento, un hecho que pudiera ser más bien adverso y termina transformándolo en oportunidad y lo agarran. Por eso dicen que la oportunidad la pintan calva. Y eso viene de la mitología griega, porque la diosa Ocasio, la diosa oportunidad, tenía un mechón adelante y era pelona por detrás, calva. Y si no la agarra por delante, ya no la agarra. Entonces las oportunidades que se presentan hay que saberlas aprovechar. La disciplina, el trabajo constante, eso es fundamental. Y eso fue lo que vimos con los muchachos. Con estas experiencias, a quienes, bueno, yo los felicito y creo que va a ser una gran fuente de aprendizaje para nosotros, porque esa es otra cosa interesante. El proceso de mentoring es bidireccional. Uno permanentemente enseñó a alguien y a su vez lo retroalimenta y lo enseñan al que enseñó. Y eso es un ciclo interminable. Así que pienso que fue una gran lección la que nos dieron todas estas experiencias. Y el proceso de mentoring nunca termina, doctor. Nunca termina. Nunca termina. Jamás termina. Más aún, el proceso de mentoring es tan interesante que no necesariamente tiene que ser muy prolongado. A veces un contacto con una persona cambia tú. Cambia. A mí me pasó con una persona con quien no tuve mucha relación. Por supuesto, hay personas como el caso con el doctor López Grillo, yo tuve una relación muy prolongada. Pero, por ejemplo, con el doctor José Ignacio Baldó, que fue una figura clave en la medicina venezolana, yo tuve un contacto relativamente corto, que a mí me marcó, y por supuesto, yo después empecé a estudiar la vida de Baldó y lo que repercutió Baldó en el desarrollo de la medicina venezolana fue una cuestión fundamental. Y bueno, yo lo considero que para mí fue un mentor, a pesar de que no fue muy intensa, no fue muy prolongada, o sí quizás fue no muy intensa. o quizás no es muy formal, pero fue muy intensa. Fue intensa, ¿no? Y tuvimos contacto personal, pero lo importante fue la intensidad. La intensidad. Buenas. Yo los quiero felicitar a ustedes, padres, por esos hijos que tienen. Y yo me siento tan feliz como ustedes, porque yo, cuando fui presidenta de la sociedad, trabajé con ellos, siendo estudiante de medicina, el hijo de Condado, el hijo de Juan Colán, el hijo de Eliodoro, trabajaron conmigo, mejor dicho, con la sociedad, en todos los eventos comunitarios que hacíamos, hasta que se graduaron y siguieron trabajando con nosotros hasta que se fueron para el exterior. Inclusive el hijo de Eliodoro trabajó en la sociedad. Yo le decía a mi secretario, porque él no tenía nada que hacer, y yo le dije, vente para la sociedad. Y como él era tan ducho con
la parte de computación y bueno, nos enseñó muchas cosas y yo luego siempre pregunto por mi secretario. Entonces, igual los que no son médicos, como el hijo de José Miguel, también lo conozco desde pequeño y también le he seguido los logros a todos ellos. Entonces, yo me siento tan feliz como ustedes, porque no, la representación de ellos en el extranjero, que son venezolanos, como tantos venezolanos que hay exitosos, pero ellos se han destacado en sus áreas. Entonces, me siento yo tan feliz como pueden sentirse ustedes. Total. Así es. No sé si la doctora Karina, que está ahí como siempre, quiere hacer algún comentario. Karina, que tú me dijiste que querías hacer un comentario. Bueno, Por favor. no tanto un comentario, sino que se había cortado mi saludo hacia usted al inicio de la conferencia. Gracias por la oportunidad. Además que tengo al doctor Bartolomé Finisora al frente, quien me brindó no una, múltiples oportunidades. Oportunidades que son las que abrieron las puertas e hicieron que destacara mi labor aquí en La Mayo. Conseguí un nicho y lo supe aprovechar. También debo reconocer que la formación de casa siempre es muy importante. Tuve un mentor en mi casa todo el tiempo. La doctora Coromoto bien lo conoce, a mi papá porque trabajaron juntos en Fundacardín. Y también a los buenos oficios de mi madre que supo encaminarme desde pequeña a brindarme las oportunidades para ser un individuo de bien y brindarme oportunidades para ser un mejor profesional. Los felicito a todos los expositores, estuvieron bellísimas y sentidas las exposiciones y bueno, quedo a sus órdenes. Quien me necesite por acá, si en algo les puedo ayudar, allí tienen mi correo, no duden en comunicarse. Y felicitaciones en su gestión, doctora. Bello. Gracias, Muchas gracias, gracias. Karina. Gracias. No sé si alguno de los muchachos, Daniel, Iván, José Francisco, si están conectados, si quieren hacer algún tipo de comentario. José Francisco, ahí está Iván, Sí. José Francisco. Buenas, ¿me pueden escuchar? ¿Seguro? Al menos Sí, para tomarles no, una foto, para tomarles una foto. sí, primero quiero darle las gracias por la invitación y esto es una forma, primero de comenzar a dar de nuevo, de regreso, ¿no? Del regreso de nosotros de una forma u otra. Entonces, esto fue una sesión espectacular. Todos hemos aprendido un poco de lo que hemos hablado hoy y espero que sigamos haciendo este tipo de actividades que pueden enriquecernos tanto, no solo como médicos, pero sino como personas. Se los agradezco. La filial internacional va a estar presente de aquí en adelante en todos nuestros eventos. Por eso es que es nuestra filial. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, igualmente, yo digo que no puedo añadir mucho más, creo que todo se ha dicho, ha sido un placer ser parte de esta jornada, aprender desde toda cómo la gente ha llegado, ¿no? Y de que siempre todo regresa a Venezuela, nuestra patria, ¿no? Así que muchas gracias por permitirme ser parte de este evento. Muchas gracias. Bueno. Lamentablemente tenemos que cerrar, muchachos. Quiero felicitarlos por sus logros, por cómo representan a Venezuela impecablemente en el mundo, por cómo trazan una ruta que muchos pudiéramos seguir estando o yéndonos de nuestro país según las decisiones personales y familiares y profesionales de cada quien, pero la forma de actuar, lo que mostraron hoy es lo más importante que queda para la audiencia. Como decía el doctor Finisola, hoy hemos definido aquí, más allá del país, hemos definido la nación. Nosotros somos una nación, somos venezolanos donde estemos y creo que tenemos la responsabilidad de nutrir nuestras raíces, de hacer eco y de dar ejemplo desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, que es lo que acabamos de hacer en esta sesión, por lo que creo que esto quedará para la historia emocional de todos nuestros encuentros, porque creo que va a ser un encuentro que, si Dios quiere, vamos a convertir en rutina en cada uno de los eventos de la Sociedad de Cardiología en adelante, y serán mucho más los muchachos que se integrarán y que nos permitirán aprender de ellos todo lo que han
que se han desarrollado. Así que muchas gracias a todos por la presencia. Gracias, gracias. Queda Luis. inaugurada la filial internacional. Gracias. Luis, no sé si Luis está ahí, que se Excelente. quería despedir, no sé, o Aquí algo así. estoy. Gracias, Sí, gracias, muchachos. disculpe que tuve que venir corriendo a resolver algún paciente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y encantado de participar en lo que cualquier plan que la sociedad tenga acá en adelante. Gracias. Muchas gracias.